Bien, damos toda rabá al Eterno porque nos da la oportunidad de estar aquí en este momento. Bendito seas tú, Eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. En esta tarde, a pesar de que ya en otras partes del planeta ya se ha terminado el Shabbat, nosotros aún aquí en el Caribe estamos pues atravesando todavía el Shabbat. En este tiempo de invierno, en muchos lugares ya ha caído el sol, pero aquí todavía se mantiene el sol, ya que este es un país caribeño, es un país que todavía en tiempos supuestamente de nieve que hay en otros lugares, aquí simplemente hay sol. Este es uno de los países donde todavía a esta hora, en pleno invierno, se puede la gente ir a bañar a la playa, y así son las cosas. En esta semana ya nosotros estamos terminando con la parashá Vayehí. Vayehí es la parashá número 12 que tiene que ver con la conclusión del libro de Bereshit. El libro de Bereshit, que este libro está compuesto de 12 porciones y hoy concluye la parashá número 12 con su título Vayehí. Vayehí significa y vivió, y se trata pues básicamente de los últimos días del patriarca Jacob cuando llega a lo que es el país egipcio. Vamos nosotros en esta tarde a ver lo más que podamos avanzar para nosotros comenzar a dilucidar lo que es esta parashá. Vamos a pedir a Álvaro que esté leyendo la primera línea que comprende el capítulo 47, desde el capítulo 28 hasta el capítulo 48, verso 9. Vamos a leer el capítulo 47, verso 28. Dice: y Jacob vivió 17 años en la tierra de Misraim, de modo que el lazo de vida de Jacob llegó a 147 años. Y cuando se acercaba a Jacob el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: hazme este favor, pon tu mano bajo mi muslo, como promesa de tu constante lealtad. Por favor, no me sepultes en Misraim. Cuando me acueste con mis padres, sácame de Misraim y sepúltame en el sepulcro de ellos. Él le respondió: lo haré como has dicho. Y él le dijo: júramelo. Y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Algún tiempo después le dijeron a José: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Y cuando le dijeron a Jacob: tu hijo José ha venido a verte, Israel hizo un acopio de fuerza y se sentó en la cama. Y Jacob le dijo a José: el Shaddai, el poderoso omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraim, antes que yo viniera a ti, a Misraim, serán niños. Efraín y Manasés no serán menos niños que Rubén y Simón, pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Ellos quedarán registrados en el lugar de tus hermanos en su herencia. Hago esto porque cuando yo regresaba de Padán, murió Raquel para
la tristeza mía mientras yo residía como extranjero en la tierra de Canaán, estando a una cierta distancia de Efrat, y la sepulté allí en el camino de Efrat, ahora Bethlehem. Notando los hijos de José, Israel preguntó: ¿quiénes son estos? Y José le dijo a su padre: estos son los hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él le dijo: tráemelos para bendecirlos. Muy bien, hemos leído la primera aliyá y pues aquí comenzando con el verso 28, donde hemos leído que Jacob vivió en tierra de Egipto 17 años. Algunos midrash dicen que el tiempo de Jacob, que cuidó de su hijo Yosef durante su infancia y su juventud, fueron 17 años, como dice el capítulo 37, verso 2 de Bereshit. Y ahora Yosef vuelve a su padre durante la misma cantidad de años. Lo que ha recibido esto, y esto quiere decir claramente que los hijos tienen el deber de recompensar a sus padres cuando sean mayores por todo lo que han recibido de ellos, como está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del Eterno. Verdaderamente que esta primera aliyá, con su comentario, nos habla acerca de la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos. Hoy vivimos en un mundo en el cual se hace necesario de que los hijos puedan observar mejor este mandamiento. Si usted hace un cálculo aproximado o una estadística de cómo viven los ancianos en otros países, que ya a última instancia muchos terminan viviendo en un asilo porque no hay un hijo, no hay una hija que se encargue de mantener o de sostener o de cuidar a estos ancianos. Y creo que debemos de comenzar esta primera aliyá recapitulando y sobre todo enseñándole a los hijos la importancia del cuidado de los padres. El propósito por el cual el padre ha engendrado hijos, la madre ha podido dar a los hijos, es precisamente con este propósito. Y lamentablemente en esta sociedad nosotros hemos visto cómo se ha perdido este valor. Hoy nosotros que hemos venido a la restauración tenemos que entender algo importante que nos está diciendo este versículo, y debemos de comenzar de una vez aprendiendo. ¿Qué tenemos nosotros que enseñarle? La responsabilidad que tiene cada hijo con su padre, con su madre, para su cuidado cuando éste esté en la postremería de sus días. Eso es algo que realmente es de la Torá, y por eso tenemos que tomar en consideración lo que José hizo con su padre. Jacob cuidó a José por 17 años, y luego Jacob duró 17 años en Egipto, y entonces José cuida a su padre por 17 años. Es decir, nosotros podemos ver ahí ese ejemplo. Qué hermoso es que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas puedan entender este principio, el principio de honrar a los padres, entender de que el propósito por el cual ellos han venido al mundo, en primera instancia para cumplir con ese mandamiento de tener hijos, y luego con la segunda opción, y es que hay que cuidar de los padres.
El capítulo 47, verso 29, dice que cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Esa fue una de las peticiones que Jacob le hacía a Joseph, su hijo. ¿Y qué nos dice esto? Que Israel había aprendido la importancia de jurar por la señal del pacto de la circuncisión de su abuelo Abraham, como dice el capítulo 24, verso 2 del libro de Bereshit. Y en el primer caso, se trataba de conseguir una novia para el hijo de la promesa, Isaac, y en este caso se trata de la importancia de no sepultar a Israel en Egipto. Y en este caso, ¿verdad?, nosotros vemos una relación entre estas dos cosas. Entonces, estas dos cosas tienen una importancia vital para el cumplimiento del plan de salvación del Eterno. ¿Por qué era tan importante que Israel no fuera enterrado en Egipto, sino en la tierra de la promesa? Aquí el comentario, el Midrash, nos dice varias razones. La primera razón era que mostrar que la tierra de Israel, del pueblo de Israel, no era Egipto. Eso era lo primero. Eso es la primera impresión que nos da el texto, es mostrarnos que la tierra de Israel no era Egipto, ¿verdad? Y por lo tanto, él no quería ser sepultado en ese lugar. Lo segundo era evitar que los hijos de Israel volvieran a Egipto para visitar la tumba del patriarca, como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 16. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 17, verso 16. Recuerden, estas dos cosas, en primera instancia, era lo que nos enseñaba el hecho de que el patriarca no quería que lo sepultaran en Egipto. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 17, 16. Dice: además, él no deberá adquirir muchos caballos, ni enviar gente a Misraim para aumentar su caballería, pues Yahweh le ha advertido: no debes volver otra vez por ese camino. Exactamente. O sea que el camino de Egipto, como yo he dicho en otras ocasiones, y como siempre le he recalcado a la gente, Egipto en ninguna manera es buena. Y aquí nosotros vemos que el patriarca decía que no quería estar en Egipto, ni siquiera aún estando muerto. ¿Ves? Entonces, fíjese la enseñanza que nos da el patriarca, porque Egipto obviamente representa ese sistema esclavizante, ese sistema que sepulta a la gente, ese sistema que le arranca la vida a la gente. Por eso él no quería habitar en ese lugar. Y tercero, evitar que los egipcios cometieran idolatría con el patriarca. Estar en la tierra de Israel cuando llegue la resurrección con la venida del Mesías era también otra propuesta que implica el ser sepultado en Israel. Entonces, nosotros podemos ver la petición del patriarca. El patriarca dice: júrame que tú no me vas a enterrar aquí en Egipto. Fíjese, el patriarca, lo mismo pasó con Joseph después. Nosotros vamos a ver después que Joseph, ¿verdad?, también le pidió a sus hermanos que por favor no lo sepultaran en Egipto. Porque como ya lo hemos dicho antes, Egipto representa ese sistema
de maldad, ese sistema esclavizante, ese sistema que esclaviza a las personas. Por eso, no es posible llegar a Egipto. Una vez nosotros hemos salido de Egipto, no tenemos que volver ni mirar para nada, ni su cultura, ni tampoco sus creencias, ni su modo de vida. Y ese ha sido el gran problema de mucha gente aquí en lo que es la restauración, que mucha gente no entiende que salir de Egipto, regresar a la restauración, es salir completamente de Egipto. Nosotros no tenemos que tener a Egipto en nuestra mente para nada. Egipto representa ese sistema esclavizante que nos esclavizó por mucho tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros dimos la espalda a Egipto, no tenemos que volver a él. Ahora, hay un pseudo mesianismo light que se está viviendo en mucha gente, que quieren estar en Jerusalén y también quieren estar en Egipto, o también quieren estar en Roma, y no puede ser posible. Por eso yo le digo que no es un paseíto por Jerusalén, es que nosotros salimos de Egipto, de Roma, para nosotros no volver. De modo que como el patriarca pidió, el patriarca dijo, por favor, no me sepulten en Egipto. Aún después de muerto, él no quería estar en Egipto. Y hay gente que con vida quiere permanecer en Egipto. Entonces, esto es una enseñanza grande que nos da la Escritura. Por eso yo siempre le he dicho que estas cosas hay que acatarlas con responsabilidad. Cuando una persona decide abandonar su vida antigua, tiene que ser una decisión drástica. ¿Ve? Que a pesar de que las cosas no suscitan de la noche a la mañana, pero debemos nosotros de con toda sinceridad abandonar a Egipto y no volver. Mire, a mí de Egipto no me interesa nada. Ni me interesan las fiestas, ni me interesa su vida, ni me interesa su sistema esclavizante. No me interesa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vivir en Egipto es sinónimo de vivir en esclavitud o de vivir atado al pecado. El versículo 30 del capítulo 47 dice que cuando duermas con mis padres, esto fue una de las palabras también del patriarca, cuando duermas con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y respondió Yosef, haré según tu palabra. Entonces, dice el Midrash que cuando un justo está muerto, está durmiendo, está descansando. Es por eso que cuando una persona justa muere, en realidad está, ¿verdad?, descansando. Esa es la razón por la cual los justos no mueren, sino que definitivamente están durmiendo. Las Escrituras también nos pueden dar un mensaje claro en cuanto a lo que sucede con el alma después de la muerte. Algunos textos dan a entender que no hay conciencia después de la muerte y otros indican lo contrario. La filosofía griega enseña que el alma es inmortal y eterna, y esa idea se ha infiltrado también dentro del judaísmo como también dentro del cristianismo. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 4, concerniente a este tema de lo que es el concepto del alma. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Así también vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 22, verso 29. Y luego vamos a leer en Mateo, capítulo 10, verso 28. Vamos a ver Ezequiel 18, 4. 18:4 dice: todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo son mías. La persona que peque, esa morirá. Exactamente. Ahí habla Ezequiel en el capítulo 18, cuando habla acerca de ese famoso refrán que se hablaba en tierra de Israel. El profeta empieza su elocuencia diciendo: ¿qué piensan ustedes
lo que usan este refrán en tierra de Israel, que dice: he aquí que nuestros padres comieron las uvas agrias, y en los dientes de los hijos quedó la dentera. Vivo yo, dice el Eterno, que ya no se va a usar más ese refrán en tierra de Israel, sino que todas las almas son mías. El alma del Padre y el alma del Hijo, ambas son mías. Ya el Padre no llevará la carga del Hijo, ni el Hijo llevará la carga del Padre. Toda alma que peque, esa morirá. Así lo establece el profeta Ezequiel. En esto podemos decir claramente, como siempre se lo he enseñado, que hay dos cosas que son individual e indivisible: la muerte y la salvación. Cada persona se va a salvar individual, y cada persona va a morir individual, porque cada alma es como una huella dactilar. Una alma se diferencia de la otra. Independientemente de las influencias que podríamos recibir de las personas que nos rodean, tenemos que entender claramente que el concepto de la salvación es algo unipersonal. ¿Ve? Cada uno tiene que luchar, tiene que batallar por salvar su alma. Nosotros, los que estamos dirigiendo grupos, que estamos enseñando de una manera u otra, estamos facilitándole a las personas que puedan conocer más los propósitos del Eterno para con su vida. Pero al fin y al cabo, es de la preocupación de cada uno el conocer su estatus salvífico. Yo no voy a salvar a nadie. Por eso es muy delicado aquellas personas que ciegamente se han entregado a la voluntad de otra persona. Eso es muy peligroso. Cada uno de ustedes, de los que está aquí, aún los niños que están aquí, tienen que enseñarle, tienen que entender que la salvación es individual. Mis hijas no se van a salvar porque yo me salve. Álvaro no se va a salvar porque yo me salve. No. Álvaro tiene que buscar su salvación. Mis hijas tienen que buscar su salvación. Usted que está ahí tiene que cuidar su salvación. ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho el libro de Ezequiel, capítulo 18, todas las almas son del Eterno, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que atender nuestra salvación. Principalmente el latino es una persona que se deja influenciar del otro. Y usted le pregunta: ¿por qué tú estás haciendo tal cosa? No, porque fulano de tal la está haciendo. Y si fulano de tal hace tal cosa, yo lo puedo hacer. Entonces si fulano de tal también se pierde, usted también se va a perder. ¿Ve? Entonces, la salvación, vuelvo y le repito, la salvación es individual. Y cada persona tiene que preocuparse por mantener su estatus salvífico, con una relación estrecha con el Eterno. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 22, verso 29. Dice: comerán y adorarán todos los apulentos de la tierra delante de él. Se postrarán todos los que están a las puertas de la muerte, los que no pueden conservar su propia vida. ¿Se da cuenta? Toda persona tiene que morir. ¿Ve? Toda persona tiene que morir. Y toda persona que muere es uno individual del otro. Cada uno es responsable de su salvación. Nosotros antes teníamos mucho problema con esto cuando estábamos en el cristianismo, porque había los llamados creyentes carretilla, gentes que para poder entender de que tenían una responsabilidad con ellos mismos, había que estar llamándole, había que estar diciéndole: venga a la congregación, venga esto, venga lo otro. ¿Y por qué usted no vino a la congregación? Porque no me llamaron. Porque no me pusieron el mensaje. Porque no me dijeron que si había culto. Óigame, pero usted tiene un horario establecido. Usted tiene ahí todo el material disponible. Entonces, el creyente que hay que estarlo llamando para que obre, mire, ya usted oró. Mire, usted sabe que tenemos que estar aquí a tal hora. Óigame,
las personas tienen que entender que así de delicado es el comer, así de delicado es lo que usted se pone, así de delicado también debe de ser usted preocuparse por la salvación. Cada uno de ustedes es responsable a su salvación. Mateo 10:28, vamos a ver lo que dice. Yo lo tengo aquí, dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. Y en Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, una persona que ha conocido al Mashiach, que ya conoce cuáles son las responsabilidades del creyente, por eso mañana voy a estar hablando de eso en el programa. Mañana voy a estar hablando de la importancia de permanecer en los mandamientos del Eterno. ¿Por qué se hace necesario este tema? Porque a nosotros se nos mal enseñó y se nos dijo: para ustedes ser salvos, ustedes tienen que venir a la iglesia todos los días. Y lamentablemente la salvación no se puede tomar como punto de partida las cuatro paredes. Las estructuras, eso no salva a nadie. Antes, si usted se fija, en los tiempos de la persecución, las personas se reunían en casas, se reunían en cuevas, se reunían en lugares escondidos, inhóspitos. ¿Por qué? No había una iglesia. Yo siempre le pregunto a la gente: ¿a qué iglesia iba Enoc? ¿Cuál era la iglesia que había en tiempo de Noá? ¿Cuál era la congregación que visitaba Abraham? Sabemos que es importante tener un lugar donde congregarse, como dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25. Pero no podemos pretender que la salvación va a tomar como punto de partida que usted tenga que venir necesariamente a un lugar. Eso fue parte de la esclavitud que el paganismo se inventó para tener a la gente en los corrales. Las cuatro paredes no salvan a nadie. Una persona tiene que entender que la salvación parte en primera instancia de reconocer a Yeshua como Mashiach y luego guardar y obedecer los mandamientos. El mismo Mashiach dijo: si me amas, guarda mi mandamiento. El libro de Yohanan capítulo 5 verso 39 dice: escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. ¿Y cuál era esas escrituras? El Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas de los Shariah. No, esa escritura era nada más y nada menos que la Torá. Por eso Yeshua dijo en el capítulo 5 verso 17: yo no he venido a abrogar la Torá o los profetas. Entonces, este tema que estamos hablando es sumamente importante. Cada uno de ustedes debe de preocuparse. Debe de ser de su interés el orar, el hacer tefilot todos los días. Yo tengo que estar poniéndole a cada uno de ustedes un aparato que determine la cantidad de oración que usted debe de hacer y no hace. Todos los que están aquí saben que tienen que hacer tefilot, que tienen que orar. Todos los que están aquí, toda persona que está aquí tiene que entender que antes de levantarse y salir a la calle, tiene que hacer tefilot, tiene que orar, sabe que tiene que ayunar, ¿ve? Y tiene que consagrarse, tiene que vivir una vida consagrada. Eso es del interés colectivo, pero también eso es del interés personal. O sea, yo en cuanto a mí, yo he tenido a veces una guerra entre mi alma y mi cuerpo. A veces por el cansancio, me ha pasado varias veces que yo tengo que levantarme a orar y me siento tan cansado
y yo siento que mi alma o mi espíritu está despertando mi cuerpo. Eso me ha pasado varias veces. Y yo siento como que desde adentro algo me está jalando para que yo despierte. Sin embargo, mi cuerpo está despierto, dormido, pero mi alma no. Las muchachas me dicen a mí que yo soy raro porque yo puedo estar muy tranquilo, roncando, como dicen ellas, y de repente me llaman y yo digo, dígame. Y dice, oh, pero tú estabas durmiendo. Porque yo realmente, mi alma no duerme. Mi alma no duerme. Mi alma va a dormir cuando vayamos a la tumba. Entonces, por eso Shaul decía que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué es lo que le gusta a la carne? Dormir. Ahora con este frío, este frío está tremendo. ¿Ven? Si el Rúa le dice a usted, levántate a orar a las 3 de la mañana, la carne le dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Tú sabes el frío que hace? Entonces, eso es una lucha. Ahora, podríamos decir que solamente se puede orar de rodillas. No. Ahora, tampoco me venga a decir a mí, no, yo oro en mi mente. No, así no. Eso de andar orando en la mente, eso no funciona. Hay una metodología, hay herramientas para usted orar. Y esos que viven orando en su mente, por lo regular, se quedan dormidos. ¿Ve? Entonces, hay que orar. ¿Cuánto están orando? ¿Cuánto están orando así con el frío? Tienen que orar, hay que orar. Si le da frío, bueno, tírese una colcha, exacto. ¿Ve? Está haciendo un frío tremendo. Ahora, ¿por eso yo voy a dejar de orar? No. Hay que seguir orando. Hoy más que nunca hay que orar. Entonces, realmente el alma no duerme. Usted puede tener cantidades de cosas y entender de que el alma no duerme. Ahora, el cuerpo duerme. Cuando el cuerpo muere, el alma duerme. Pero mientras el cuerpo duerme, el alma está despierta. Mire la cosa. Si el cuerpo muere, el alma duerme. Y si el cuerpo duerme, el alma se mantiene despierta. ¿Ve? Sí. A las 4. Nosotros decíamos, pero ¿qué no puede ser que nos está viendo la hora? Y cuando le pedimos al Eterno, el Eterno nos levantó, mire, a las 2 de la mañana. Y no eran las 3 todavía, digo yo, pero es que ya yo ni sueño tengo. Claro. ¿Y qué hace él? La cosa grande del Eterno, que cuando uno le pide a él, como fue él. Claro. Yo le digo una cosa, yo casi no duermo. Casi yo no duermo, porque yo me mantengo y este trabajo que uno está haciendo, uno duerme de a poquito. Pero cuando hay que orar de madrugada, sea por lo que sea, yo no necesito reloj. No necesito reloj. El Eterno siempre despierta. Y yo siempre le he dicho que esas intercesiones de madrugada surten mucho efecto. Porque mientras el pueblo está dormido, los demonios andan rodando. Y hay mucha gente peleando en su sueño. Muchas veces con parálisis del sueño, con demonios enviados a destruir a la persona aún en su propio sueño. Entonces esto es importante orar. El capítulo 47, verso 31 dice, dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Aquí dice el Midrash que Jacob pidió que se hiciera un juramento para hacerlo más fácil para Yosef, pedir a Faraón que se hiciera este entierro en tierra de Canaán. Así Faraón vería la iniciativa que no salió de Yosef, sino de Jacob, y él mismo causaría un mayor impacto, especialmente
al ser hecho por medio del juramento. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 21. Usted ahí puede buscar Hebreos 11, 21, para que usted vea lo que dice Hebreos 11, 21 en ese sentido. Realmente esta paracha es sumamente interesante porque en ella se encuentran ramificaciones muy directas con lo que es la vida final del patriarca. Adelante. Dice, por la confianza, Jacob cuando moría bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Exactamente. Dice aquí el comentario del doctor que según parece en la carta a los hebreos, Jacob primero bendijo a los hijos de José y luego se inclinó en reverencia sobre el extremo de su bastón. Sin embargo, la Torá no menciona nada de que Jacob haya reverenciado a los hijos de José, como dice Bereshit capítulo 48. Tampoco dice que la Torá se haya inclinado sobre el extremo del bastón, sino sobre la cabecera de la cama. Entonces, aquí aparentemente hay una contradicción. Dice el Midrash que la palabra hebrea que se escribe con las tres letras, Men, Tet y Hei, tiene dos acepciones, cama y vara. Y originalmente no había vocales en el texto hebreo. La Torá fue entregada desde el Sinaí sin vocales y las vocales fueron añadidas por los escribas alrededor del siglo IX de nuestra era común. No obstante, había una tradición de pronunciación muy parecida y clara, de manera que se sabía cómo pronunciar las vocales de cada palabra sin que estuvieran escritas. Esto es algo, o sea, fonológicamente, eso tiene mucha lógica. Las vocales fueron añadidas después, pero según el Midrash dice que las vocales, aunque no aparecían ahí en su forma sintáctica, pero fonológicamente estaban ahí. ¿Ve? Entonces, por eso es el hecho de que abre las puertas para poder interpretar y entender una palabra hebrea con varias pronunciaciones diferentes. La palabra mitad, que se refiere a cama, y la palabra maté, que se refiere a vara, se escriben igual en el texto original, con las tres consonantes que corresponden a MTH. En el tercer nivel de la interpretación Drash se emplea la posibilidad de varios significados de una sola palabra pronunciada en diferentes vocales para ampliar el sentido del texto. Así que la traducción cama como vara son válidas en el nivel Drash para la parashá que estamos nosotros estudiando en este texto. Y en la Septuaginta se tradujo la palabra como bastón, y el texto griego de la carta de los hebreos está citando la Septuaginta. Sin embargo, Clemente de Alejandría, Eusebio y Jerónimo, la carta a los hebreos fue escrita en hebreo y luego traducida al griego. ¿Ve? De ahí es que mucha gente no entiende que toda la escritura, y eso es lógico, porque si dice la carta a los hebreos, ¿en qué idioma se la van a escribir? En alemán. Si dice la carta a los hebreos, ¿en qué idioma se la van a escribir? Es en hebreo. Sería algo descabellado pensar que la carta a los hebreos, si son hebreos, le escribieron en griego. ¿Ve? Entonces ahí es donde nosotros vemos los márgenes de error que tienen las traducciones. Eso es una cosa que a mucha gente le cuesta comprender, porque sencillamente se le adjudicó a toda la escritura que fue escrita en griego. Yo me he topado con personas que me han dicho que el mal llamado Nuevo Testamento fue escrito en griego.
no fue escrito en griego. Porque empezando con los protagonistas, Yeshua no hablaba griego. Y puede que quizás alguno de sus talmidines hablara griego, pero las cartas no fueron dirigidas a creyentes de habla griega. ¿Ve? Entonces, también ahí tenemos el hecho de que no fue Grecia que invadió a Roma, fue Roma que invadió a Grecia. Los que estaban invadiendo a Jerusalén en ese tiempo no eran emperadores griegos, eran emperadores romanos. ¿Y cuál es el idioma de Roma? No es el griego, es el latín. Entonces, todo eso desajuste, la gente no quiere entender de que con un simple análisis usted puede determinar en pocas palabras dónde está la veracidad de las traducciones. Por eso dice que esta carta, el texto original de la carta fue hebreo, la carta a los hebreos. Y ahí nosotros podemos ver que se puede también pensar que se habla de dos eventos diferentes. Uno, que Jacob se inclinó sobre la cabeza de su cama, y otro, después de haber bendecido a sus hijos. Aquí el tema en cuestión no es lo que aconteció, el orden de los factores. Eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa no es el orden de los factores. Si Joseph, antes de bendecir a los hijos de, si Jacob, antes de bendecir a los hijos de Joseph, se paró en el bastón, o si Jacob bendijo a sus hijos antes. Ese no es lo relevante aquí. Lo relevante es el tema que cita el libro de Hebreos, donde narra el hecho de que el libro de Hebreos, esa carta fue escrita en el idioma hebreo, no fue en otro idioma que no haya sido el hebreo. Vamos a ver lo que dice Génesis 48:1, Bereshit 48:1. Dice: algún tiempo después le dijeron a José: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Menasés y Efraín. Exactamente, aquí nosotros vemos que entra a la escena estos dos niños, Manasés y Efraín. Y dicho sea de paso, no nacieron de vientre judío. Los hijos de José no eran de vientre judío. ¿Ve? Entonces, mire cómo aquí hay una representación final de la era mesiánica, cuando Israel pasará por esa tribulación, y durante ese tiempo serán añadidos nuevos hijos de Israel que nacieron de madre que no son judíos. ¿Ve? Entonces, aquí es donde yo le digo a usted que el proyecto de la restauración es un proyecto a largo plazo y que hace mucho tiempo que está sobre el tapete. Como siempre le he dicho, todo tiene su tiempo, así lo dice la Escritura. Hubo tiempo para grandes avivamientos, hubo tiempo para grandes manifestaciones de milagros, hubo tiempo para conversiones masivas, hubo tiempo para mucho emocionalismo. Ahora todo eso ha ido decreciendo de manera significativa. ¿Por qué? Porque la gente se ha sentido vacío. La gente se ha dado cuenta que los milagros sí son vigentes. Lo que no es vigente son los milagreros y la manera de cómo han manipulado a la gente. Todo en la tierra ha tenido su momento. Hemos tenido la era de los descubrimientos, el siglo de las luces. ¿Ve? Pero ya todo eso pasó. Asimismo, el siglo del apogeo de los avivamientos, de la reforma, todo eso pasó. Y hoy en día estamos ante la triste realidad de que la gente se siente vacío, se siente seco. Y es por eso que la gente tiene esa gran necesidad de conocer acerca de las raíces hebreas. Yo recuerdo hace 8 o 10 años, nadie hablaba de las raíces hebreas. Nadie mencionaba las raíces hebreas.
Los pocos mesiánicos que habían estaban escondidos, de que huyéndole al antisemitismo. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la restauración, a nosotros nos decían, tengan cuidado, lo van a apedrear. Y ese miedo, yo dije, pero ¿cuál es el miedo? Por eso el primer programa que salió al aire fue Regresando a tus raíces. Y se fue el miedo. Hoy no, hoy todo el mundo ya tiene facilidad de hablar de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque el tiempo de la restauración ha llegado. El versículo 2, capítulo 48, vamos pasú por pasú para poder extraer ya a esta última parashá acerca de la última vida del patriarca Jacob. Capítulo 48, verso 2. Dice, y cuando le dijeron a Jacob, tu hijo José ha venido a verte, Israel hizo acopio y fuerza y se sentó en la cama. Así es. El Midrash dice que en este momento la gran tribulación para Jacob, viene Yosef, y de la misma manera Israel será levantado con el retorno del Mesías. Eso será así. Yo le decía en estos días a los hermanos que ya comenzó un año gregoriano y ya comenzaron los profetas a profetizar. Yo recuerdo que en el año 2015 había un tsunami que iba a arrasar con toda la costa y con todas las islas. Y después, en el año 2016, dijeron que un meteorito, un asteroide iba a caer en la costa este de los Estados Unidos. Pues mire, a esos mismos videos ya habían cambiado la fecha. Ahora dicen que es en el 2017. Porque la gente no entiende que en internet y las redes sociales existen los famosos casalike. Los casalike son las personas que viven subiendo material que resulte tener cierta calidad de interés para que la gente comience a verlo. Ese es el nuevo sistema de marketing que hay en las redes sociales, donde hay muchos que ganan dinero a través de darle like a lo que ellos presentan. Y si usted puede ver, la YouTube está metido gente de todo el mundo, y ahí usted va a encontrar gente ya diciendo, bueno, ¿cuántos profetas no se levantaron el año pasado diciendo que a República Dominicana la iba a cubrir un tsunami? Fueron muchos. Yo mismo denuncié como 4 o 5 mujeres que estaban diciendo que en Higüey iba a pasar un tsunami y que iba a entrar un tsunami. Y yo le decía, pero tiene que ser un tsunami muy grande, porque ¿a cuántos kilómetros está el mar de aquí? Está lejos el mar. El mar que más cerca nos queda es Yuma, y está a 35 minutos de aquí. Entonces, eso es para que ustedes entiendan. Este año comienza lo mismo. Y ahí yo le digo a la gente que se deja llevar por este tipo de cosas, que usted siga la Torá, usted siga lo que dice la Escritura. La Escritura dice claramente cómo van a acontecer los tiempos. Miren, usted oye que Mateo 24 dice que habrá guerra y rumores de guerra. Ya eso no es una señal fiable para usted determinar el tiempo del fin. ¿Por qué no es una señal fiable? Porque todos los días hay guerra. En Siria todavía están guerreando. Que habrá peste, todo el tiempo hay peste. Hambre, todo el tiempo hay hambre. Que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso nunca ha dejado de existir. Porque aún en la Guerra Fría, que no se tiró un tiro, las naciones vivían peleándose. ¿Ve? Y que el padre se levantará contra el hijo y el hijo contra la madre. Miren la noticia. ¿Cuántas mujeres van asesinadas ya en este año? ¿A cómo estamos hoy? A 14.
¿Y cuántas mujeres ya van asesinadas en este año aquí en este país? Van más de 16 mujeres asesinadas. Si mal no me falla la memoria, creo que van cerca de 20 mujeres ya asesinadas. ¿Ven? Entonces, todas esas son señales que podríamos decir que va a venir el fin. No. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente. Las señales, cuando acontezcan las señales que verdaderamente nos advierten de que algo grande va a pasar, el mismo Rúa nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Siempre yo le he dicho algo. Hay una componenda de las naciones de querer juntarse todas para atacar a Israel. El día que usted vea que eso esté pasando, grite a voz en cuello que el tiempo está llegando, el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que es la angustia de Jacob. Y sabemos que Jeremías capítulo 30, verso 7 habla de eso. Pero mientras tanto, fíjense una cosa. Desde el 1990 yo oigo escuchando que la Iglesia Católica es el anticristo y que el Papa era el anticristo. Se murió Juan Pablo II y nada pasó. Benedicto XVI renunció, no aguantó el chucho y digo, no, se fue. Entonces dijeron que era Obama. Obama ya sale ahora. ¿Y ahora quién va a decir? Después dicen que es Francisco el anticristo. Entonces, y la gente, mire, construyendo, los escatólogos, construyendo profecía y diciendo y hablando. Sin embargo, nosotros sabemos cuál será la señal que nos va a indicar a nosotros que el tiempo del fin o que el tiempo de la tribulación va a llegar. Y óigame algo, hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es la ira del Eterno y otra cosa es la tribulación. Son dos cosas diferentes. La tribulación es un proceso para Jacob, pero la ira del Eterno son los juicios del Eterno sobre toda la humanidad. Son dos cosas muy diferentes que hay que dilucidarlas muy bien. Entonces, tanto en la vida de Jacob como en la vida de Joseph, ahí existen informaciones en el nivel profético que nos anuncian a nosotros la manera en que se van a suscitar todas las cosas cuando venga el fin. Amén. Vamos a leer capítulo 48, versos 3 y 4. Estamos estudiando la parashá Vayehí. ¿Y qué significa Vayehí? Y vivió, refiriéndose al patriarca Jacob. Adelante, Álvaro. Sí. Dice, y Jacob le dijo a José, el Shaddai se me apareció en luz, en tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, te haré fértil y numeroso, te convertirás en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Así es. Aquí estamos mirando claramente lo que pasó con Jacob, que ya tenía 11 hijos y una hija, y Jacob entendió el mensaje del Eterno. ¿Cómo era que iba a tener más hijos? Recuerde que Abraham le dijo, tus hijos serán como las estrellas del cielo. A Isaac le dijo, tus hijos serán como el polvo de la tierra. Y a Jacob le dijo, tus hijos serán como la arena. ¿Ven? ¿Quién puede contar la arena? Ahora, usted se preguntará, ¿cómo va a ser posible que los hijos de Jacob van a ser como la arena si en todo el mundo no hay ni siquiera 12 millones de judíos? Supongamos que hayan 20 millones de judíos. ¿Usted cree que con 20 millones de judíos se va a cumplir la promesa dada a Abraham? No, ahí está pasando algo. ¿Qué está pasando? Que todas las naciones han sido bendecidas por la dispersión.
las dispersaciones de Israel, primero la 10 tribus llevada al cautiverio y luego las 2 tribus llevadas también al exilio, eso ha creado que la humanidad sea bendecida. Por eso dice el libro de Romanos, porque si su exclusión fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si usted se pone a analizar una cosa, todos los hombres prominentes del mundo han sido judíos. Todos. Aún tomando en cuenta de que los historiadores siempre se han dado a la tarea de desjudaizar a esos hombres intelectuales. Busque los principales hombres que han hecho aporte a la humanidad para que usted se dé cuenta. La mayoría, judíos. Usted va a buscar cantantes, usted va a buscar arquitectos, ingenieros, científicos, gente que le ha hecho grandes aportaciones a la humanidad ayer y hoy, señores. Inclusive el mismo Cristóbal Colón era judío. ¿Ustedes sabían eso? El mismo Cristóbal Colón era judío. Cuando estuvimos ahora en Cuba, que estuvimos hablando con Jaime Gant, Jaime nos hablaba acerca de toda esa documentación que tiene acerca de la trayectoria de los judíos en Cuba desde 1492. Y es interesante todas las incidencias que los judíos han tenido en todo lo que es América y el mundo. Grandes filósofos fueron judíos también. En el caso de Baruch Spinoza era judío. Pero si usted recuerda a Karl Marx también era judío. ¿Ve? Pero si usted busca a Albert Einstein, muchos hombres usted va a encontrar. Es decir, yo por eso le digo, la columna vertebral de la raza humana es el pueblo judío. Y la humanidad ha sido mal agradecida con el pueblo judío. Hoy por hoy, toda la humanidad debe de estar agradecida del pueblo judío. Sobre todo porque ahí nació el Salvador también. Amén. Entonces, en el capítulo 35, verso 11, dice: también le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces ahí nosotros vemos que una referencia es a Benjamín, que iba a nacer por Raquel, pero como se le murió Raquel, ya no podía tener más hijos. La manera de cumplir la segunda parte de la orden divina era acerca de la multitud de naciones. Tenía que adoptar a los 2 hijos de José. Entonces, recuerde que, mire una cosa, la identidad judía se manifiesta a través del vientre. Sin embargo, el vientre de Manasés y de Efraín no eran judíos. ¿Sí? Y fueron aceptados. Y ahí es donde hay grandes cosas que aprendemos de los hijos de José. En este caso, Efraín y Manasés. Y más adelante vamos a ver cómo el patriarca cruza las manos cuando se los trae. Cuando les trae a los 2 hijos, el patriarca dice: ¿y estos 2 quiénes son? Esa expresión, ¿y estos quiénes son?, tiene un secreto muy bien guardado que mucha gente desconoce. Y me gusta la forma en que es abordado en esta parashá, porque le da a uno un entendimiento para poder entender qué es lo que está pasando en todo el mundo con las raíces hebreas. Se está dando la misma situación y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver el capítulo 48, verso 6. Lo voy a leer yo. Dice: pero los hijos que has engendrado después de ello serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. ¿De qué se estaba refiriendo? El resto de los hijos de José
que está dentro de una de las dos tribus de sus hermanos mayores, ahí se estaba refiriendo a Efraín y Manasés. Por eso, dice el 7, en cuanto a mí, cuando yo vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata. Esto es Betlehem. Oiga bien, Betlehem, no Belén. Betlehem significa casa del pan, pero Belén no significa nada. Ahora, esa ciudad de Betlehem está en manos de los palestinos. Y esos señores le han cambiado el nombre a esa ciudad y ahora le han puesto Betlán, que quiere decir casa de la carne. ¿Ves? Fíjese la diferencia. Entonces, la promesa dada a través de Efraín y Manasés se extiende hacia nosotros. Por eso, la expresión en cuanto a mí que dijo el profeta, el patriarca, significa, según Rashi, que aunque Jacob no había sepultado a Rachel en la tumba de los patriarcas, sino junto al camino, él debería no ser enterrado en Egipto, aunque esto causaría molestia a José. Por eso él dijo: entiérrenme allá donde están mis padres, en la cueva de Macpela. Capítulo 48, verso 8 dice: cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y eso era lo que yo les decía. José, recuerden, tuvo dos hijos. Esos dos hijos fueron, ¿cuál fue el primero? Manasés, y el segundo, Efraín. Estos dos muchachos no nacieron de vientre de madre judía, ¿ve? Sino que nacieron del vientre de una mujer gentil, en este caso de una egipcia. Entonces, sabemos que Jacob estaba prácticamente ciego, y en el versículo 10, a pesar de ello, dice la Torá que él vio a los hijos de José, aún estando ciego. Esto nos enseña que lo vio de una manera profética. Aunque él estaba ciego, lo vio de una manera profética. Por eso, ciego no es aquel que ve, que tiene vista. Ciego es aquel que tiene sus ojos espirituales cegados. Hay muchos ciegos en este tiempo que por más que vean, no ven, porque sus ojos espirituales están cerrados. Según el comentario, Jacob quiso bendecir a los dos, pero no pudo porque se apartó el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, la presencia divina de él, y al ver esta visión profética que dos reyes malignos iban a descender de estos muchachos. Miren lo que Jacob vio. El primer rey pagano llamado Jehú, que sería descendiente de Manasés, y el rey maligno Acá, que era de Efraín. Esos dos reyes fueron dos reyes paganos. Pero muchos años antes de que estos reyes nacieron, en ese momento, miren lo que es una persona con visión. En ese momento, cuando Jacob fue a bendecir a estos dos muchachos, él vio en el Ruach el nacimiento de estos dos reyes. La pregunta, ¿quiénes son estos? Sería entonces una duda de su origen. José tuvo que mostrar el contrato matrimonial que aludía en la palabra aquí. Entonces, si Jacob no confirmaba que esos muchachos eran ciertamente hijos de José, no los iba a bendecir. Lo que indica que todo lo que José hizo, lo hizo dentro de un orden establecido. ¿Ven? Por eso, sin embargo, es poco probable que en esa época se usara contrato matrimonial, por ser un invento muy posterior a la historia del pueblo de Israel. Ahí no se hacía ketubá, ni jupá, ni nada de eso. Se trata más bien de que Jacob quería asegurarse de que fueran los dos hijos mayores de José, para que no le pasara lo mismo como a su padre Isaac cuando bendijo a Jacob pensando que era Esaú.
¿Ve? Por eso fue que él dijo, son tuyos, ¿quiénes son estos? No, no, espérate, esos dos son mis hijos. Dígame. Sí, porque esos nietos, él ha trabajado más para tener sus hijos, para tener la mamá de José. ¿Perdón? Abraham había trabajado mucho, 14 años. No, no, Abraham no, Jacob. Jacob. Había trabajado 14 años para ganar esa mujer. Sí. Entonces, una mujer bendecido que era forzado para tener esa mujer. Entonces, los hijos de esa mujer lo amaban mucho. Exacto, en el caso de Joseph y de Benjamín. Sí. Así es. Entonces, esta revelación profética que tuvo Jacob, en Isaías capítulo 49, del 18 al 22, dice: levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Vivo yo, declara el Eterno, que todos ellos son joyas, te los pondrás, te ceñirás con ellos como una novia. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora será ciertamente demasiado estrecho para con los moradores, y tus devoradores estarán lejos de ti. Todavía te dirán al oído que los hijos de los que fuiste privada, el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos? Oiga lo que dice la Escritura acerca de Jerusalén. Este versículo lo que alude es de aquellos hijos que fuimos criados por una madrastra llamada Roma, pero que ciertamente nuestra madre es Jerusalén, como dice el libro de Gálatas capítulo 4 verso 26. ¿Qué dice Gálatas 4, 26? Pero la Jerusalén de arriba es nuestra madre. La Jerusalén de arriba es nuestra madre, que es libre. Entonces, asimismo, como Joseph, como Jacob vio estos dos niños y dijo, ¿quiénes son estos? En estos últimos tiempos está ocurriendo lo mismo. En los últimos tiempos, Israel se está haciendo la misma pregunta. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Porque de todas las naciones de la tierra vendrán personas para unirse al pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. En el 1939, la noche de la Kristallnacht, cantidades de judíos fueron asesinados por el Tercer Reich. Pero con este despertar que hay ahora mismo de las raíces hebreas, el que intenta ponerle la mano a Israel va a tener que prepararse para que mate mucha gente que nos hemos unido a Israel. Ahí se cumple Isaías capítulo 49. Y estos hijos, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son? Nosotros. Estas personas son hijos de Ben Yosef, discípulos de Yeshua el Mashiach. La palabra hijo significa también seguidor, discípulo. Como dice Yohanan capítulo 21 verso 5. En los últimos tiempos, Yeshua se está acercando a Israel con sus discípulos que han nacido de nuevo entre los gentiles. Todo este cosquilleo que hay entre las naciones. Señores, yo les puedo decir que esto es una cosa como de locos. Yo les puedo testificar eso, porque ahí en ese teléfono tengo registrado diario cómo cantidades de personas me escriben diciéndome que se despertaron hoy, que pareciera que estaban muertos y que resucitaron, que pareciera que sus escamas se cayó de sus ojos. Y todos los días, mire, hay una diáspora grande de dominicanos en todo el mundo. Ahora mismo en Holanda está habiendo un avivamiento tremendo en las raíces hebreas. Pero lo mismo está pasando en Suiza, lo mismo en España, en toda Europa y en Estados Unidos ni se diga, en México, Centro, Suramérica, el Caribe. En todas partes del mundo se está despertando un interés por conocer
¿Qué son las raíces hebreas? Esos son los hijos de Jerusalén, aquellos que fuimos criados por una madrastra llamada Roma, que nos enseñó a adorar al Eterno como un hombre falso, a celebrar fiestas paganas, a comer comida consagrada a los ídolos. Hoy estamos despertando y estamos regresando a casa. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Eterno por esto? Dice Isaías capítulo 49, verso 5. Ahora dice el Eterno que me formó desde el vientre del seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Eterno, y mi Elohim ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Este texto está hablando de la misión doble del Mesías, de restaurar las 12 tribus de Israel. Mire, en estos días yo estaba mirando una documentación en el idioma quechua que me mandaron, y resulta, el idioma quechua es el idioma que hablan parte de los nativos que todavía quedan en las Amazonas. Ustedes saben que los indígenas que habitaron estas islas provenían de las Amazonas. Muchos subieron a través de la península de la Florida y otros llegaron acá. Los nativos de aquí hablaban arahuaco. Esas palabras arahuacas que todavía quedan, como baitoa, sigua, yagua, esas son palabras arahuacas, de la lengua arahuaca. Y me mandaron ciertas palabras de origen quechua, y coincidencialmente la fonética de estas lenguas eran parecidas a la fonética del hebreo. ¿Ven? Ahora, ahí es donde viene la pregunta. Si Noé solamente tuvo 3 hijos, Shem, Cam y Jafet, y todos los pobladores de la tierra vinieron de ahí, entonces los nativos que estaban aquí, ¿de dónde llegaron? ¿De dónde llegaron? Obligatoriamente hay un vínculo con esas tribus esparcidas, aunque sabemos que la dispersión de las tribus de Israel es posterior, porque estamos hablando del 722, cuando el imperio asirio estaba en su buena, en lo que se conoce como en la gran luna fértil de Mesopotamia. Pero fíjense una cosa, las ciencias históricas, en este caso la civilización, cuando nos habla en términos de civilizaciones antiguas, me comienza hablando de Mesopotamia. Mesopotamia es la primera civilización antigua que me enseñan, donde surgió el primer rey, que se llamaba Sargón, y el segundo rey, Hammurabi, de donde viene el código de Hammurabi. Ahí mismo está Mesopotamia. En Mesopotamia está Babilonia, y luego arriba están los sirios, y de este lado están los fenicios, y todas las grandes civilizaciones se desarrollaron en lo que se conoce como la gran luna fértil, que abarca toda esa área hasta llegar a Israel. ¿Y quién quita que todos estos pobladores de estas islas, entendiendo claramente que los fenicios eran artífices navegantes, los fenicios eran una civilización de navegantes extremos, lo cual ellos conocían bien la navegación? Entonces, no es menos cierto de que si aquí estas islas estaban pobladas por nativos, ¿de dónde llegaron esos nativos? ¿Y por qué la lengua quechua y por qué la lengua arahuaca tiene cierta similitud con lo que es el hebreo? Ayer en la universidad estábamos discutiendo
los distintos nombres de la isla de Santo Domingo antes de la llegada de los españoles. En la parte sur de la isla se llama Ayití, porque Ayití lo que significa es tierra montañosa. Pero de este lado, Quisqueya. Y nosotros comenzamos a buscar el origen de la palabra Quisqueya. Y para mi sorpresa, una de las descripciones de la palabra Quisqueya viene de Cuscuella, que es una palabra que tiene su origen en el hebreo. Entonces, hay muchas cosas de la historia que nosotros no las sabemos, definitivamente no las sabemos, porque algo que ha hecho la historia es desvirtuar la presencia judía de todo lo que es descubrimiento, reconquista, todo eso. Pero en algún momento de nuestra vida, nosotros vamos a ver esta profecía que está aquí, que ya la estamos viendo. Usted nunca ha visto tanta gente hablando de las raíces hebreas en Facebook, en las redes sociales. Esto es algo como que se le ha entrado a la gente como un cosquilleo, y la gente buscando y buscando y buscando y buscando. Algo está pasando. No podemos dejar de mencionar el hecho de que algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que este cumplimiento profético que fue predicho a través de José por medio de Benjamín y Efraín se está cumpliendo en estos últimos tiempos, y nosotros somos parte de ese cumplimiento, porque yo lo digo por mí mismo. Yo soy una persona que siempre me mantuve muy actualizado concerniente a las cosas judías, y yo no sabía por qué, y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, ese cosquilleo que yo tenía, que cuando veía una película judía que estaban matando judíos, yo me enojaba y yo decía, ¿por qué lo matan? Y quería meterme adentro de la pantalla y convertirme en un Robocop o en un Transforme para ir a defender a los judíos. Yo decía, ¿por qué me pasa eso? Entonces, posteriormente, los años demostraron que es que mi alma es hebrea. Mi alma es hebrea. Por eso yo siempre le digo a la gente, yo estoy en las raíces hebreas, no porque yo me llamé, sino porque me llamaron. Yo no me llamé, a mí me llamaron. Yo no tenía en mis planes todo esto que está pasando hoy en día. Yo no sabía ni siquiera qué se refería a la escritura cuando hablaba de Efraín y de Manasés. Yo no sabía nada de eso. Yo era un perdido en el paganismo. Y yo lo que no sabía era que yo lo que fui un criado, mal criado por la pagana madre llamada Roma. Y por eso fue que cuando yo me di cuenta que a mí me engañaron, yo me enojé. Yo me enojé. Yo no sé usted, pero yo me enojé. Yo dije, ¿cómo es posible que hayamos vivido tanto tiempo engañados? Nos robaron todo, nos engañaron. Por eso yo no brego con la gente que no quiere ser restaurada. El que no se quiere restaurar, que no se restaure, que siga alimentándose de la comida pagana que le da Roma, que siga celebrando sus fiestas paganas, que siga alimentándose de la comida consagrada a los ídolos. Y hoy por hoy yo entiendo que yo soy parte de ese pueblo, de ese remanente, de los hijos de Israel en las naciones. Yo no sé usted, pero yo soy descendiente de las tribus esparcidas. ¿Ve? Entonces, por eso es que dice aquí que en el capítulo 49, verso 12 de Isaías, dice, mira, estos vendrán de lejos, y he aquí otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. La mayoría de las 10 tribus perdidas se encuentran entre los países que están ubicados en el noreste de Israel. O sea, aquí
entre 1502 y 1546, toda la isla fue poblada por españoles peninsulares. En su gran mayoría, muchos de ellos que estaban huyendo de la Santa Inquisición. Y ya nosotros sabemos el tema de los apellidos, que es algo que yo también le he dicho a mucha gente. ¿Quién de nosotros se llama? Yo no me llamo Ricardo Icayagua. ¿Ve? ¿Quién se llama aquí? Icayagua, Higüey. ¿Quién tiene ese apellido? ¿Alguien tiene un apellido indígena aquí? No, todos los apellidos son González, Martínez, Pérez, Mateo, Valle, Zapatero, Rodríguez. Entonces, ¿esos apellidos de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esos apellidos? Aunque han querido hacer un embeleque con todos esos apellidos, dentro de nosotros están las tribus esparcidas de la casa de Israel. Y es por eso, y oiga otra cosa, hay gente que ha conocido la restauración por un sueño. Hay gente que ha conocido la restauración porque le ha dado con investigar. Muchos se han soñado poniéndose un talí, poniéndose un kipá, no sé qué. Al otro han tenido otro tipo de sueño. El caso es que por una u otra están aquí en las raíces hebreas. Entonces, aunque los teólogos, los cristianos, los pastores trabajen día y noche para denigrar este movimiento, para decir que esto es una secta, para decir que esto es un movimiento, no sé qué, es evidente la necesidad que hay en la gente de buscar sus raíces. Y es lógico, porque las iglesias se están quedando vacías. Y el problema de muchos líderes estriba en que su negocio se le está cayendo. ¿Ve? Se le está cayendo. Cuando un líder, un negociante de eso, se le van 5 de los líderes principales, se le cae la finanza. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso, el mensaje de nuestro ministerio es que el tiempo de la restauración ha llegado. El tiempo de la restauración ha llegado. ¿Qué hora es? Ese reloj está mal. Van a ser las 6. ¿Cuánto falta? 10 minutos para las 6. Muy bien. Pues vamos a terminar esa parte para entrar en la despedida del Shabbat. Miren, el libro de Bereshit 48:9 dice: José respondió a su padre: son mis hijos, lo que Elohim me ha dado aquí. Y él le dijo: acércalo a mí, te ruego, para que yo lo bendiga. Ahí fue cuando Jacob entonces recibe a estos 2 niños. Y ahí dice el Midrash que el mismo Mesías Ben Yosef va a confesar que los ex gentiles son sus hijos y convencer a Israel de que son legítimos, aunque nacieron en el mundo pagano, de madre no judía. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 12, verso 8. Mira, esta paracha es tremenda. Capítulo 12, verso 8 de Lucas, para que ustedes vean lo que dice. Lucas 12:8. Dice: además les digo que a todo el que me reconozca delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los mensajeros de Elohim. Exactamente. Por eso decimos claramente que Yeshua es el camino. Dice Yohanan capítulo 14, verso 1, verso 6: Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino. Y el libro de Hechos capítulo 4, verso 12 dice que solo hay un mediador. El papel de Yeshua fue conciliar todas las tribus de la casa de Israel.
como lo dice Mateo capítulo 15, verso 24. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa, y yo le digo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, no los burros extraviados de Roma. A la gente no le gusta, Álvaro, que yo diga eso, pero yo se lo tengo que decir. ¿Ve? Yeshua nos envió a restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel, no los burros extraviados de Roma. Porque hay gente que no entiende y no quiere entender. Bueno, pues si usted no quiere entender, yo no tengo que estar bregando con usted. Es dura la palabra, ¿verdad? Pero es así. Yo digo que ahí se le está faltando el respeto al burro. Porque el Eterno usó una asna para hablarle a un profeta terco, lo que indica que a veces los asnos tienen más inteligencia que ciertos hombres. ¿Ve? Y esto, que el asna no tiene aspecto cognoscitivo, sino instintivo. Y el aspecto cognoscitivo del hombre puede ser reducido a un aspecto instintivo de un animal. Romano lo dice claramente en el 1:18, que dejaron lo natural por convertirse en seres irracionales, deshonrando su propio cuerpo. Es decir, que se convirtieron en puros animales. Y la Torá habla de que el hombre es peor que un animal. La Torá dice en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 18, que los perros, verso 10, que los perros estarán fuera. Y entonces, ¿a qué perro es que se refiere la Escritura? A los perros, esos perros que andan por ahí, que son más fieles muchas veces que el mismo hombre. ¿Ve? A veces el perro es más fiel que el propio hombre. Usted nunca ha visto a un perro echándose con otro perro, pero usted ve a un hombre echándose con otro hombre. Ah, pues un perro entonces, más que un perro es. Entonces los hombres le han ganado a los animales, lamentablemente, pero es así. Entonces cuando la Escritura dice que los perros estaban fuera, ¿a qué que se refiere? ¿A esos perros de cuatro patas que andan por ahí? No. A esos animales de dos patas que tienen apariencia humana, pero son perros. Y eso es duro que dice la Escritura. Y la gente dirá, pero Roel, ¿por qué te está diciendo eso? Bueno, pues busque lo que dice entonces, lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 22:10 dice, los perros estarán fuera. Yo no sé si ahí que está, ¿verdad? Búscalo a ver. Vamos a ver qué dice su Biblia en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Me parece que ahí es que dice eso. Verso 19, ¿verdad? Apocalipsis. Y eso está en toda la Biblia. Eso está en toda la Biblia. 22, 19. Déjame ver. Vamos a ver. Búsquelo a ver. Vamos a ver. 22:15. Ahí está. ¿Qué dice? Por excluidos quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Apocalipsis 22:15. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo borramos de ahí? Dígame. ¿Tiramos una resolución para borrar Apocalipsis 22:15 de ahí? No. Todas las traducciones dicen, mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Investigue a ver. ¿Ve? Entonces, eso es así. Mire, ya para ir terminando, porque esta paracha es bien nutrida y no podemos nosotros terminar toda esta paracha, pero quiero tocar el capítulo 48, verso 10, que dice, los ojos de Israel
estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó, él los besó y los abrazó. Lo mismo va a pasar con los cautivos de Sión. Hay un tema muy bonito que dice: Oye, Shama, Bejarei Yehuda, Ubehutzo, Yerushalayim ahí, Kol Sasol, Bekol Sinja, Kol Katán, Bekol Kadá. Ese es el tema que se usa en las bodas. Los hijos de Jerusalén cantarán de gozo, cantarán de alegría, porque se acercarán a su ciudad. Dentro del texto dice que José se los acercó, y dice el Midrash que el acercamiento del judaísmo de Israel, de los hijos de Ben Yosef, en los últimos tiempos, no está hecho bajo la dirección de los rabinos, sino bajo la dirección del Mashiach. Hay personas que niegan a Yeshua con el fin de obtener una aceptación dentro del judaísmo tradicional y hacer aliyá a Israel, y ellos han salido de lo que enseña la Torá para estos tiempos, y según la Torá, Yosef es el que se acerca a los hijos de Israel en los últimos tiempos, no Yahudá. Lo que indica que solo el movimiento dirigido por Yeshua resultará el cumplimiento de esta profecía. Los que buscan el reconocimiento de los hombres serán avergonzados, y el que busca ser dirigido por Yeshua llegará a Israel y será abrazado y besado. La tribu de Yehudá y la tribu de Efraín, es decir, Efraín, es donde circula, se puede decir, todo el plan de redención. Yehudá primero porque es el legislador, que eso es algo que mucha gente no quiere reconocer. La escritura nos dice a nosotros que cuando el hijo pródigo regresó, no fue a abrazar al hermano mayor, sino fue a abrazar al padre. Y el problema del padre es con el hijo mayor. El hijo menor no tiene que intervenir en eso. ¿Qué le quiero decir con eso? Que a nosotros no nos corresponde una reconciliación o facilitar cosas para tratar de acercarnos a la casa de Judá. Yo le digo a mucha gente que anda, como digo yo, hablando plepla, que la casa de Judá merece respeto, y la casa de Judá tendrá su momento de reconocer lo que es el advenimiento de Mashiach ben Yosef ben David, y que no es a nosotros que nos concierne establecer lazos de amistad entre la casa de Judá y Efraín. Eso lo va a hacer el Padre. Nosotros tenemos que entender que la restauración consiste, número uno, llegar al Eterno, no a Judá, al Eterno. ¿A través de qué? De Yeshua, teniendo la Torá como regla de conducta y reconociendo que Israel es nuestro pueblo. Siempre le digo, no es la Torá que se tiene que sujetar a la tradición, es la tradición que se tiene que sujetar a la Torá. Y todo lo que venga de la tradición, que no quebrante la Torá y me beneficia, yo lo puedo usar, yo lo puedo hacer. Pero todo lo que venga de la tradición, que me pone en contraposición contra la Torá, yo no puedo obedecer. Pero nosotros tenemos que bendecir a la casa de Judá, porque Judá es el legislador. A Judá en esta parasha le fue conferido la legislación. ¿Quiénes son los que crean las leyes en las naciones? Los legisladores, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero en Israel, aunque existe el Parlamento, en cuanto a lo que es la halajá, son los sabios que están encargados de crear los mandamientos que sean necesarios conforme a la Torá para que el pueblo pueda vivir de una manera obediente a la Torá. A ellos hay que respetarlo, hay que respetarlo.
Yo he conocido mucha gente atacando al judaísmo y atacando al judaísmo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es atacar al judaísmo. Nuestro trabajo no es atacar a la casa de Judá, ni criticar lo que hace el judío, ni lo que no hace. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es aprender de la Torá, imitarlos a ellos en las cosas buenas y aprender de ellos las cosas buenas, pero entendiendo de que son nuestros hermanos mayores. Imagínense, si yo defendía la casa de Judá y al judaísmo y al judío, antes de yo conocer las raíces hebreas, imagínense ahora. Por eso, toda persona que me viene hablando que del maguén, que de esto, que del rabino, mire, yo lo saco, lo bloqueo de mi fe, porque hay que entender claramente que el judío ha hecho lo que ninguna raza ha hecho. ¿El qué? Entregar su vida, morir. No hay una raza en el mundo que haya sido tan perseguida como ha sido el pueblo judío. El judío ha permanecido contra los sirios, los asirios, los babilónicos, los romanos, la cruzada, las inquisiciones, el tercer Reich, antisemitismo por todos los lados. Sin embargo, el pueblo judío se ha mantenido en pie. Nuestro deber es, ahora que conocemos que somos parte de ese pueblo y que va a llegar el momento en que Yeshua va a romper la mejilá y nos va a reconciliar, nosotros tenemos que orar por ellos. Y todo el que le venga a hablar a usted mal de cualquier cosa, usted le dice: mire, cállese, que yo no puedo hablar mal de mi hermano mayor. ¿Ve? Hay mucha gente hablando cosas inapropiadas de la casa de Judá. Hay mucha gente hablando cantidades de la Shulchan contra la casa de Judá. Y yo le digo a usted que eso es un asunto del Eterno y de ellos. Nosotros tenemos que aprender los mandamientos y buscar la voluntad del Eterno para que el Padre pueda bendecirnos. Y le damos toda rabá al Eterno, porque hay muchos de la casa de Judá que están trabajando en el regreso de Efraín a las raíces hebreas. Muchos de ellos que han tenido que pagar hasta con su propia vida el poder estar anunciando la restauración. Entonces es nuestro deber orar por la casa de Judá, orar por ellos, bendecirlo, orar por ellos, orar por el Estado de Israel. Ese es nuestro trabajo, bendecir a los hijos de Israel en todos los lugares, para que podamos entrar tomados de la mano a la nueva Jerusalén. Amén. Así es que démosle un aplauso al Eterno. Aleluya, Baruch Hashem. Bendecimos al Eterno en esta tarde por estas palabras. Bendito seas tú, Eterno, Elohim, soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah en el nombre de Yeshua. Abinu Sheba Shamayim. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en este regreso a casa y que tú sigas ayudándonos a seguir adelante, Padre. Por los méritos de Yeshua, te pedimos que tú prosperes nuestro entendimiento y nos ayude a comprender más y más lo que significa regresar a nuestras raíces. Toda rabá te damos por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Bien, pues que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y vamos a entrar ahora en lo que es la despedida del Shabbat. Vamos a pedir a Álvaro que tenga un tiempo de tefilot para así comenzar lo que es la despedida del Shabbat. Shalom a todos los que han estado en sintonía. Les bendecimos de manera muy especial desde República Dominicana, el Roel Ricardo Mujica, y hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom.